Prólogo. El guardián del aislamiento. La casa, al final del camino de grava, siempre había preferido el silencio. Había pertenecido a Elara Vance durante 42 años. Primero, con su marido, Thomas, un hombre taciturno que pasaba más tiempo en el cobertizo que en el salón. Luego, tras la muerte de Thomas, le perteneció solo a ella, y Elara, con el paso de las décadas, había empezado a parecerse a la casa. Sus articulaciones crujían como los escalones del porche, su piel era seca como el polvo en los alféizares, y sus ojos se habían atenuado, prefiriendo la penumbra del salón a la dura luz del sol. A los 82 años, el mundo de Elara se había reducido a las 4 paredes del salón principal. Su trono era un viejo sillón de orejas, tapizado en un terciopelo verde que el tiempo y el uso habían desgastado hasta dejarlo liso y brillante en los reposabrazos. Desde este sillón, controlaba su universo. A su derecha, una mesita con un teléfono de botones grandes, un vaso de agua turbia y un pastillero. Al frente, un televisor de tubo que solo sintonizaba 3 canales. Y a sus pies, su único compañero. Su nombre era Mephisto. Era un gato negro, o más bien, la sugerencia de un gato. Era una criatura de ángulos imposibles, flaco como un alambre, con un pelaje negro tan opaco que parecía absorber la poca luz que entraba en la habitación. Lo había encontrado hacía años, un gatito abandonado en una tormenta, y lo había criado con leche de un gotero. Ahora era su sombra, su protector. Elara era, como ella misma decía, independiente, pero la independencia, a su edad, era una ilusión mantenida por una delgada red de servicios externos. La casa estaba demasiado lejos para caminar. Su pensión se depositaba automáticamente. Su vida llegaba en cajas y bolsas. El cartero, que solo venía 3 veces por semana, le dejaba las cartas de propaganda y las facturas en el buzón de la entrada, a 100 metros. Elara nunca las recogía. La farmacia le enviaba sus pastillas para la presión arterial una vez al mes. El supermercado, a través de una aplicación que su nieto le había instalado en un teléfono inteligente que ella apenas sabía usar, le traía la comida enlatada y el pan de molde, y comidas sobre ruedas. Un servicio del condado le traía una bandeja de aluminio con comida caliente todos los mediodías. Estos eran los únicos rostros que veía. Eran intrusos necesarios. Mephisto los odiaba a todos. Cuando el cartero pasaba, Mephisto se sentaba en la ventana, con la cola crispada, emitiendo un siseo bajo y gutural que vibraba en el cristal. Cuando el chico del supermercado dejaba las bolsas, Mephisto se erizaba, convirtiéndose en un arco de malicia negra, con los ojos amarillos fijos en el intruso. Elara sonreía. «Tranquilo, Mephi», arrullaba. «Solo nos traen la comida. No dejaré que te hagan daño». Ella creía que el gato la estaba protegiendo. No entendía que el gato estaba protegiendo la casa, o más exactamente, estaba protegiendo el aislamiento de la casa. La primera grieta en la rutina apareció un martes. No fue un repartidor, fue algo peor. Fue una ayuda. Su hijo, que vivía en otra ciudad y al que no veía desde hacía 2 años, había llamado al servicio social del condado. Expresó preocupación. Una trabajadora social, una mujer joven llamada Sandra, fue enviada para una evaluación de bienestar. Sandra llegó en un coche pequeño y limpio del gobierno. Llevaba una carpeta y una sonrisa profesional que a Elara le pareció una mueca. «Señora Vance, solo estoy aquí para charlar», dijo Sandra, su voz demasiado alta para el silencio polvoriento del salón. Elara se aferró a los brazos de su sillón. «No necesito ninguna charla». Mephisto, que había estado durmiendo sobre el televisor caliente, se despertó al instante. No siseó, no se erizó. Simplemente se puso de pie, con una fluidez líquida, y saltó al suelo. Aterrizó sin sonido. Se sentó en medio del salón, entre Elara y la intrusa, y la observó. Sandra intentó ignorarlo. «Veo que tiene compañía. Qué bonito», mintió. El gato no era bonito. Daba escalofríos. «Se llama Mephisto», dijo Elara. Sandra abrió su carpeta. «¿Está comiendo bien, Elara? ¿Se baña con regularidad? La casa parece un poco descuidada». Elara sintió una punzada de ira. «¿Descuidada? Es mi casa. Vivo como quiero. Por supuesto. Pero el condado ofrece servicios de limpieza. Ayuda para el baño.
Mefisto se movió, no hacia ella, se movió hacia la puerta principal y se sentó de espaldas a la habitación, bloqueando la salida. Sandra lo notó. Su sonrisa profesional vaciló. «Señora Vance, ¿su gato está bien? Parece muy flaco. Él come lo que quiere», espetó Elara. La visita duró 10 minutos más. 10 minutos de preguntas que Elara respondió con monosílabos. 10 minutos en los que Mefisto no se movió ni un centímetro de la puerta. Cuando Sandra finalmente se levantó para irse, tuvo que pasar junto al gato. «Con permiso, gatito», dijo tratando de sonar amable. Mefisto giró la cabeza lentamente. Sus ojos amarillos, anormalmente grandes en su pequeño cráneo, la miraron fijamente. Abrió la boca. Elara esperaba un siseo. Lo que salió fue un sonido equivocado. Fue un gruñido bajo, un carraspeo vibrante que parecía venir de un animal mucho, mucho más grande. Sandra dio un respingo hacia atrás. «Mefisto», la reprendió Elara. El gato no apartó la mirada de la trabajadora social. «Señora Vance», dijo Sandra, su voz temblando ligeramente. «Sinceramente, ese animal no parece seguro. Voy a tener que incluirlo en mi informe». «Incluya lo que quiera», murmuró Elara. «Es un buen chico. Solo me protege». Sandra prácticamente huyó por la puerta. Elara la vio correr hacia su coche. Cuando la puerta se cerró, Mefisto caminó de regreso al sillón, saltó al regazo de Elara y comenzó a ronronear. El ronroneo era fuerte, casi mecánico, y calmó los nervios de Elara. «Buen chico, Mefi», susurró, rascándole detrás de las orejas. «Asustaste a la mujer mala». El primer servicio en fallar fue comida sobre ruedas. Carlos era el conductor, un hombre corpulento y amable de unos 50 años que siempre le preguntaba por su salud. Era el único al que Mefisto parecía tolerar, o al menos, al que ignoraba. El jueves siguiente a la visita de Sandra, Carlos llegó a la hora habitual, las 12:30. «Señora Vance, comida caliente», gritó alegremente desde el porche. Elara tardó un minuto en levantarse del sillón y caminar con su andador hasta la puerta. Cuando abrió, Mefisto salió disparado. No fue un trote, fue un borrón negro. «¡Ay, caramba!», gritó Carlos dando un salto hacia atrás. El gato estaba en el porche, entre Elara y el repartidor. Estaba agachado, con las orejas pegadas al cráneo y el lomo erizado. El gruñido era el mismo que le había dedicado a Sandra. «Mefisto, adentro», ordenó Elara. El gato la ignoró. «Tranquilo, amigo», dijo Carlos, extendiendo la mano con la bandeja de aluminio. «Solo traigo el almuerzo». Mefisto atacó. Fue tan rápido que Elara apenas lo vio. Un salto, un destello de garras. Carlos gritó, un sonido agudo de dolor, y soltó la bandeja. La comida, puré de patatas y un trozo de pastel de carne, se desparramó por el porche. Carlos se agarró la mano. «Me ha arañado, hijo de...». Sangre oscura brotaba de 3 cortes profundos en el dorso de su mano. «Oh, Dios mío», jadeó Elara. «Carlos, lo siento mucho. Él nunca. Ese gato está rabioso, señora», gritó Carlos, con los ojos desorbitados por el dolor y el miedo. «Tiene que hacer algo con él». Retrocedió por el porche, con la sangre goteando sobre la madera. «Esto no puede ser. No puedo trabajar así». Se metió en su furgoneta y se fue, dejando la puerta abierta y la comida desparramada en el porche. Mefisto observó la furgoneta hasta que desapareció. Luego, tranquilamente, volvió a entrar en la casa, pasando junto a Elara sin mirarla. Elara se quedó allí, temblando. Miró la comida en el suelo. Tenía hambre. Le dolía la espalda por estar de pie. Llorando en silencio, cerró la puerta. Esa tarde, comió una lata de sopa de tomate fría, sola en su sillón. Mefisto dormía a sus pies, ronroneando. Al día siguiente, comida sobre ruedas no llegó. Ni al día siguiente. El lunes, Elara llamó a la oficina del servicio. La mujer que contestó fue breve y fría. «Señora Vance, hemos recibido un informe de un animal agresivo en su propiedad que hirió a uno de nuestros conductores. Por la seguridad de nuestro personal, ya no podemos realizar entregas en su puerta. Tendrá que recoger la comida en nuestro centro». «Pero, no puedo conducir», protestó Elara. «No puedo salir». «Lo siento, señora, es nuestra política. O eso, o tendrá que deshacerse del animal». Elara colgó el teléfono con la mano temblorosa. Miró a Mefisto, que la observaba desde el otro lado de la habitación.
Sus ojos amarillos parecían brillar en la penumbra. «Quieren que me deshaga de ti, Mefi», susurró. «Pero no lo haré, no lo haré». El gato parpadeó lentamente. Esa semana, el Ara subsistió a base de galletas saladas y las últimas latas de melocotones. El siguiente en fallar fue el supermercado. Hizo su pedido a través de la torpe aplicación. Pan, más sopa, comida para gatos. El repartidor era un adolescente que siempre tenía los auriculares puestos. Solía dejar las bolsas, gruñir un gracias y marcharse. El Ara lo vio llegar por la ventana. Estaba lloviendo, una lluvia fría de otoño. El chico salió corriendo de su coche con las bolsas. Subió al porche y se congeló. El Ara, observando desde la ventana, también se congeló. Mefisto estaba en el porche, sentado, inmóvil bajo la lluvia torrencial. Estaba empapado, el pelo pegado a su esquelético cuerpo, pero no temblaba. Simplemente estaba sentado frente a la puerta, como una gárgola negra. El repartidor miró al gato. El gato miró al repartidor. El chico intentó rodearlo. Mefisto soltó un siseo que el Ara pudo oír a través del cristal de la ventana. No fue un siseo de gato, fue un sonido neumático, como el de una manguera de aire comprimido al romperse. El chico soltó las bolsas. El pan y las latas rodaron por el porche mojado. «Al diablo con esto», gritó. «Quédese con sus cosas, señora». Corrió de vuelta a su coche y se fue. El Ara vio cómo la lluvia empapaba el pan. Vio cómo una lata de sopa rodaba y caía en un charco de barro. Esta vez, Mefisto no volvió a entrar. Se quedó en el porche, bajo la lluvia, durante horas, vigilando. El aislamiento se cernió como la niebla de otoño, denso e impenetrable. La trabajadora social, Sandra, volvió una semana después, esta vez con un oficial de policía. El Ara los vio desde la ventana. «No pienso abrir», le dijo a la casa vacía. No tuvo que hacerlo. Ni Sandra ni el oficial salieron de sus coches. Estuvieron aparcados al final del camino de grava durante 10 minutos. El Ara no podía ver por qué. Más tarde, supo, a través de una carta oficial que el cartero dejó en el buzón lejano, que el oficial había informado de un animal salvaje, posiblemente un lince o un puma joven, merodeando la propiedad. El informe decía que el animal mostraba signos de enfermedad y extrema agresividad, y que no era seguro acercarse a la casa. ¿Un lince? El Ara miró a Mefisto, que ahora estaba acurrucado en su sillón. Era flaco, sí, pero no era un lince. ¿Oh, sí? Por primera vez, el Ara sintió miedo. El hambre se convirtió en una compañera constante, fría y roedora. Intentó llamar a su hijo, pero la llamada no salía. La línea estaba muerta. La lluvia debió de haber derribado un poste. Estaba sola, ella y Mefisto. Pero Mefisto también estaba cambiando. Dejó de comer. Ella abría las latas de comida para gatos que le quedaban, pero él ni siquiera las olía. Sin embargo, no parecía más flaco. Parecía más denso, como si su pelaje negro se estuviera convirtiendo en sombra sólida. Y el olor. La casa empezó a oler. Un olor agrio, metálico, como amoníaco y pelo mojado. El olor de un animal enfermo. Pero Mefisto no parecía enfermo. Parecía vigilante. Ya no dormía en su regazo. Pasaba todo el día y toda la noche en el pasillo, frente a la puerta principal, sentado, inmóvil. A veces, el Ara se despertaba en mitad de la noche, en la oscuridad absoluta del salón, y lo único que veía eran esos 2 puntos amarillos, brillantes, fijos en la puerta. «Tengo hambre, Mefi», susurró el Ara una tarde. Llevaba 2 días sin comer. Las galletas se habían acabado. Solo quedaba agua del grifo. El gato giró la cabeza. Sus ojos la encontraron en la oscuridad. Ella intentó levantarse. Necesitaba ir a la cocina. Quizás quedaba harina o sal. El dolor en sus caderas era insoportable. Se apoyó en el andador. «Rar». El sonido la paralizó. Era un ronroneo, pero no venía del gato. Venía de las paredes. Venía del suelo. Un ronroneo bajo, profundo, vibrante, que hacía temblar el vaso de agua en su mesita. Mefisto seguía en el pasillo, pero el sonido la envolvía. «Rrrr». Era un sonido de satisfacción, un sonido de digestión. La casa estaba contenta. El Ara se dejó caer de nuevo en el sillón, el corazón latiéndole con un terror seco y polvoriento.
El gato. El gato ya no era un gato. Era una extensión de la casa. El Ara no estaba siendo protegida del mundo. El mundo estaba siendo protegido de ella. O, mejor dicho, ella estaba siendo conservada. Estaba siendo aislada, tal como había deseado, pero de una forma permanente y horrible. Los días se desdibujaron. La televisión murió. La pantalla se quedó en estática. El Ara dejó de intentar levantarse. El hambre se convirtió en una extraña sensación de ligereza. Flotaba en su sillón. A veces, veía a Sandra, la trabajadora social, en la habitación. «Solo queremos ayudarla, el Ara», decía, su rostro derritiéndose. A veces, veía a Carlos, el repartidor. «Tengo su comida caliente», decía, ofreciéndole su mano ensangrentada. Eran alucinaciones. Lo sabía. Lo único real era la figura en el pasillo. La figura negra que ya no tenía la forma exacta de un gato. Era más alta, más delgada, y los ojos amarillos brillaban con una luz propia. La última vez que el Ara abrió los ojos, la habitación estaba helada. El olor a amoníaco y sangre vieja era abrumador. Ya no sentía su cuerpo. Miró hacia el pasillo. La silueta ya no estaba allí. Oyó un sonido, un arañazo. Scratch, scratch. Venía de la puerta, desde adentro. Scratch. Un alivio frío la inundó. «Mefi», susurró. La silueta negra estaba ahora a los pies de su sillón. Era enorme, llenaba su visión. Los dos ojos amarillos la miraban desde arriba. El Ara Vance sonrió, con los labios agrietados. «Buen chico», murmuró. «Me estás protegiendo». El ronroneo llenó la habitación, fuerte como un motor, y el Ara cerró los ojos por última vez. 8 semanas después, la policía forzó la puerta principal. El olor que los recibió hizo que el oficial más joven vomitara en los arbustos. Encontraron a el Ara Vance en su sillón. Su cuerpo estaba momificado por el aire seco y frío de la casa. El forense determinaría más tarde que la causa de la muerte fue desnutrición e inanición. La casa estaba llena de animales. 2 pájaros muertos en su jaula, un pez dorado, un fósil seco en el fondo de una pecera verde. «Dios mío», dijo el oficial mayor, tapándose la nariz. «Murió de hambre, rodeada de sus mascotas muertas». «No todas, señor», dijo un oficial de control de animales desde el pasillo. El oficial mayor se asomó. El oficial de control de animales tenía su lazo de captura extendido. En un rincón, agazapado, había un gato negro. Estaba esquelético, pero vibraba de una energía salvaje. El pelo estaba erizado y sucio, los dientes al descubierto. «Es el único vivo», dijo el oficial de control de animales. «No sé cómo diablo sobrevivió. Debe haber estado». «Bueno, no importa». «Mefisto», susurró el policía mayor, leyendo una nota en el informe de la trabajadora social. El gato soltó un siseo que resonó en el pasillo, un sonido demasiado grande para su cuerpo devastado. Sus ojos eran de un amarillo brillante y febril. «Es agresivo y parece rabioso», dijo el oficial. «Tenemos que sacrificarlo, aquí mismo. No podemos arriesgarnos a moverlo». Hubo un forcejeo, un gruñido, un ruido sordo, y luego, silencio. Limpiaron la casa, o lo intentaron. Los fluidos corporales habían manchado el suelo y el sillón. El banco embargó la propiedad. Se deshicieron de los muebles, arrancaron la alfombra del salón, frotaron el suelo, pintaron las paredes. Pero el olor nunca se fue del todo. La casa se quedó vacía durante un año, silenciosa, oscura, y en el silencio empezó a tener hambre de nuevo. La casa esperó. Sabía que alguien más vendría, alguien que, como el Ara, deseara la soledad. Y la casa sabía que su guardián, su pequeño protector, siempre encontraría la manera de volver al porche, el gato que aparecía para los repartidores. No sé exactamente por qué estoy escribiendo esto. Quizás es un intento desesperado de dejar un registro, una advertencia, o tal vez, en el fondo, solo necesito que alguien me crea, porque si lo que me está pasando es real, entonces la realidad es mucho más frágil de lo que pensamos. Y si no es real, si todo esto está en mi cabeza, entonces ya estoy perdido. Todo comenzó hace 6 semanas cuando me mudé a esta casa. Me mudé el 1 de mes. La casa era perfecta, o eso creía. Estaba en las afueras de la ciudad,
al final de un largo camino de grava que serpenteaba entre árboles demasiado crecidos. No era una casa lujosa, pero era sólida, de ladrillo visto, y lo más importante, estaba aislada. Mi trabajo como programador freelance me exige silencio absoluto, una concentración que el ruido constante de mi antiguo apartamento en el centro hacía imposible. Aquí, el único sonido era el viento entre los pinos y el ocasional crujido de la casa asentándose. El aislamiento era una característica, no un error. Me había acostumbrado a la soledad y francamente la prefería. No tengo mucha familia y mis amigos entienden la naturaleza de mi trabajo. Modo ermitaño, lo llamaban. La casa tenía 2 pisos, pero yo apenas usaba el segundo. Me instalé en la planta baja. Mi oficina, el dormitorio, la cocina y el salón. Era todo lo que necesitaba. Claro, el aislamiento tenía un precio. La tienda más cercana estaba a 20 minutos en coche y odiaba interrumpir mi flujo de trabajo. Por eso, mi vida dependía, casi en su totalidad, de las aplicaciones de delivery: comida, supermercado, farmacia, artículos de oficina. Todo llegaba a mi puerta en una moto o un coche. Durante la primera semana, todo fue normal. Los repartidores llegaban, me entregaban mis cosas y se iban. La casa era nueva, olía a pintura fresca y a madera limpia. Me sentía productivo. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Ocurrió una noche de martes. Había estado trabajando durante 14 horas seguidas, depurando un código infernal. Eran casi las 10 de la noche y no había comido nada. Pedí una pizza. La aplicación mostró que el repartidor, un chico llamado Kevin, estaba llegando. Encendí la luz del porche y esperé. Vi los faros del coche subiendo lentamente por el camino de grava. El chico salió, con la caja térmica en la mano. Abrí la puerta. «Buenas noches», dije, entregándole el dinero. «Buenas noches», respondió, pasándome la pizza. El calor de la caja se sentía bien en mis manos frías. Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo un segundo y miró hacia mis pies. «Bonito gato», dijo casualmente, con una media sonrisa. «Pero es medio arisco, ¿no?» Casi se me echa encima. Me quedé helado. «¿Perdón, qué?» «Su gato», repitió, señalando vagamente hacia la sombra del marco de la puerta. Se metió corriendo para adentro cuando abrí. Miré hacia el pasillo oscuro detrás de mí. No había nada. Me reí. Un sonido nervioso y hueco. «No tengo gato, amigo». Kevin frunció el ceño confundido. «Ah, qué raro. Juraría que vi». «Bueno, da igual. Que la disfrute». Se encogió de hombros y volvió a su coche, desapareciendo en la oscuridad. Cerré la puerta desconcertado. Revisé el pasillo. Nada. Fui a la cocina, dejé la pizza y volví a la puerta principal. La abrí de nuevo y miré el porche de madera. No había huellas, ni pelos, ni un cuenco de agua. Nada. Solo el sonido de los grillos. Debe estar cansado, pensé. O quizás vio un mapache a lo lejos. Comí mi pizza y olvidé el incidente. Pasaron 3 días. Era sábado por la tarde y había hecho un pedido grande de supermercado. La aplicación indicó que Marta había llegado. Era una mujer de unos 50 años con una expresión amable. Abrí la puerta y ella empezó a descargar las bolsas de su carrito. «Aquí tiene», dijo pasándome la primera tanda. «Gracias, déjelas ahí mismo», respondí. Cuando volvió a por la segunda tanda se detuvo bruscamente en el umbral. Dejó caer una bolsa de manzanas que rodaron por el porche. «¡Ay, cuidado!», exclamó dando un respingo hacia atrás. «¿Qué pasa?», pregunté alarmado. «Señor, por favor», dijo ella con la voz temblorosa. Su gato negro está tratando de salir». Mi corazón dio un vuelco. Miré frenéticamente a mis pies, al suelo del recibidor, al porche. No había absolutamente nada. «No, no hay nada», dije, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Marta me miró como si yo fuera el loco. «Pero si acaba de pasar corriendo entre mis piernas. Casi me tropiezo con él. Un gato negro, muy flaco». Ella estaba visiblemente alterada. Su rostro estaba pálido. «Señora, le aseguro», dije, intentando mantener la calma, «que no tengo gato». Ella me miró con desconfianza. «Pero yo lo vi, claramente». Recogió las manzanas rápidamente. Me entregó el resto del pedido sin mirarme a los ojos y se fue casi corriendo. Esta vez no fue una mención casual. Fue pánico. Cerré la puerta.
El cerrojo hizo un ruido sordo. Un escalofrío me recorrió la espalda. 2 personas. 2 repartidores distintos. Viendo lo mismo, la inquietud se instaló en mi pecho. No podía concentrarme. Tenía una de esas cámaras de timbre inteligentes, una Ring, instalada en la puerta principal. La había puesto por seguridad y precisamente para gestionar las entregas. Abrí la aplicación en mi teléfono. Tenía las grabaciones de ambas interacciones. Primero, busqué la de Kevin, el repartidor de pizza. Pulsé play. La grabación era nítida, en alta definición. Me vi a mí mismo abriendo la puerta, la luz del porche iluminando mi cara de cansancio. Vi a Kevin entregándome la pizza. Vi su boca moverse. Bonito gato. Arisco, ¿no? Y luego lo crucial. Enfoqué la imagen en mis pies. En el suelo. En el umbral. No había nada. Ni una sombra en movimiento. Ni un borrón. Absolutamente nada. Kevin estaba hablando con el aire. Mi pulso se aceleró. Fui a la grabación de Marta, la del supermercado, de hacía solo unos minutos. La vi llegar. Vi cómo me entregaba las bolsas. Y entonces la vi dar el salto hacia atrás. ¡Ay, cuidado! Su reacción era genuina, un puro reflejo de sorpresa. Pero la cámara mostraba que saltaba ante un espacio completamente vacío. Pasó corriendo entre mis piernas, decía su voz en la grabación, pero en el video sus piernas estaban quietas, y el aire a su alrededor, inmóvil. Rebobiné y miré las grabaciones una y otra vez. Zoom, cámara lenta, nada. La cámara no mentía. El porche estaba vacío. El recibidor estaba vacío. Lo que fuera que estaban viendo no era físico. No estaba allí. Y sin embargo, 2 personas habían reaccionado a ello. Un frío muy diferente al de la noche empezó a subir por mis piernas. Me di cuenta de que estaba temblando. Me obsesioné. El trabajo pasó a un segundo plano. Necesitaba datos. Necesitaba entender qué estaba pasando. Me convertí en una especie de científico loco, y los repartidores eran mis ratas de laboratorio. Empecé a pedir cosas que no necesitaba. Un solo refresco de una tienda, un paquete de baterías de una farmacia, comida china de un restaurante nuevo. Cada vez que llegaba un repartidor, yo mantenía la puerta abierta más tiempo del necesario, y empecé a preguntar activamente, con una falsa casualidad. ¿Vio a mi gato por ahí?, preguntaba mientras firmaba el recibo. Las respuestas eran variadas. La mayoría, quizás un 60%, me miraban extrañados. No, señor, no vi ningún animal. Ah, no, ¿se le perdió? Pero el otro 40%. Sus respuestas me helaban la sangre. Sí, lo vi, dijo un repartidor de comida tailandesa. Estaba sentado junto a la maceta cuando llegué, muy quieto. ¿Cómo era?, pregunté, conteniendo el aliento. Negro, dijo, muy negro, y flaquísimo. ¿No lo alimenta usted? Otro repartidor, este de una licorería, ni siquiera necesitó que le preguntara. Tenga cuidado con su gato, amigo, me dijo. Tiene unos ojos que dan miedo. Muy amarillos, brillan demasiado, incluso con la luz del porche. La descripción era siempre la misma. Negro, flaco, ojos amarillos brillantes. Y siempre, solo lo veían ellos. Yo, de pie en el mismo lugar, no veía nada. Y la cámara, mi testigo objetivo, confirmaba mi realidad. La nada. La cosa en mi porche era selectiva. Solo se mostraba a los visitantes. La cosa, como había empezado a llamarla en mi mente, cambió. Dejó de ser pasiva. Dejó de ser solo vista. Empezó a interactuar. Fue un viernes por la noche. Pedí sushi. El repartidor era un chico joven, probablemente universitario, con auriculares colgando del cuello. Corrió hacia la puerta, ansioso por terminar su turno. Pedido para, empezó a decir. Abrí la puerta y el chico soltó un grito ahogado. Literalmente saltó hacia atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo de espaldas sobre los escalones del porche. La bolsa de sushi voló por los aires. «Mierda, mierda», gritaba mientras se arrastraba hacia atrás sobre la madera. «Oye, ¿estás bien?». Corrí hacia él. Él me señaló, con los ojos desorbitados por el terror. «Su gato, esa cosa». Me siseó. Creí que me iba a saltar a la cara. «¿Qué?», tartamudeé. «Me siseó, hombre. Un siseo horrible como una serpiente. Y abrió la boca. Tenía los dientes. ¿Qué diablos es eso?». Se puso de pie de un salto, sin importarle la comida desparramada.
Quédese con la comida, no me importa, dijo con la voz rota por el pánico. Corrió a su coche, arrancó y salió disparado por el camino de grava, las ruedas escupiendo piedras. Me quedé allí, en medio de rollos de sushi y salsa de soja. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. La cámara lo había grabado todo, su grito, su caída, sus palabras de terror y, por supuesto, el porche completamente vacío al que le gritaba. Pero esta vez había algo más. Justo después de que él gritara, el audio de la cámara captó un ruido blanco, un estallido de estática que duró menos de un segundo. Justo cuando él dijo, «Mesizo», las cosas empeoraron rápidamente. Empecé a tener problemas para conseguir entregas. Pedí comida de mi restaurante mexicano favorito, un lugar al que pedía al menos 2 veces por semana. El repartidor era siempre el mismo, Miguel, un tipo amable con el que bromeaba. Mi teléfono sonó. Era Miguel, pero no estaba en la puerta. «Oye, amigo», dijo. Su voz sonaba extraña, tensa. Voy a dejar tu comida aquí en la reja, al principio del camino». «¿La reja?», contesté confundido. «Pero eso está a 100 metros. ¿Qué pasa?». Hubo un silencio. «Mira, no quiero sonar grosero, pero no voy a acercarme a tu casa». «¿Es por el gato?», pregunté, con un nudo en el estómago. Otro silencio, más largo. «Estuve allí la semana pasada, ¿recuerdas? Dejé la comida y esa cosa tuya estaba allí, viéndome desde la ventana». Sus ojos. «No sé, amigo. Ese animal no parece bien. No parece un gato normal. Parece enfermo o rabioso. Lo siento. La comida está en la reja». Colgó. Tuve que ponerme los zapatos, coger una linterna y caminar los 100 metros de grava oscura y fría. El viento soplaba y cada sombra que proyectaban los árboles parecía moverse. Me sentí observado durante todo el camino. Cogí la bolsa de comida, ahora tibia, y corrí de vuelta a la casa. Cerré la puerta con 3 cerrojos. Esa noche, apenas comí. El aislamiento se hizo tangible. Una mañana recibí un correo electrónico de la plataforma principal de entregas, la que usaba para casi todo. Asunto: notificación importante sobre su cuenta. El correo, en un tono corporativo y frío, me informaba que mi calificación de cliente había bajado drásticamente. «Hemos recibido múltiples quejas de seguridad asociadas con su dirección de entrega», decía. Mi corazón se hundió. Había una sección donde podía leer los comentarios anónimos de los repartidores. Eran una locura. Comentario 1. «Cliente muy extraño. La casa da escalofríos y no deja de hacer preguntas raras. Ese debí ser yo, preguntando por el gato». Comentario 2. «Hay un animal agresivo en la propiedad. Intentó atacarme. No volveré a entregar allí». Comentario 3. «La dirección parece abandonada, muy oscuro. El cliente me gritó desde la ventana. No es seguro». Y luego, el peor, el que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Comentario 4. «El gato de este tipo me arañó. Me saltó encima cuando le entregaba el paquete. Tengo un corte profundo en el brazo. No vayan a esta dirección». ¿Un arañazo? ¿Un corte profundo? ¿Cómo podía una alucinación compartida causar daño físico? Me froté los ojos, sintiendo que la lógica se desmoronaba. Si un repartidor había sido herido, esto ya no era una rareza. Era peligroso. Y la parte más aterradora, ¿cómo podía algo que yo no veía, algo que las cámaras no registraban, arañar a alguien? Empecé a notar el olor. Fue sutil al principio. Coincidía con las ahora escasas entregas que lograba conseguir. Justo cuando abría la puerta principal, una ráfaga de aire entraba, y con ella un olor. No era el olor fresco de los pinos y la tierra húmeda al que estaba acostumbrado. Era un olor agrio, penetrante, un olor a pelo mojado y sucio, como el de un perro que ha estado bajo la lluvia. Pero debajo de eso, había algo más, algo metálico, como amoníaco o sangre vieja, un olor a descomposición. La primera vez que lo olí, casi vomité. Miré a mi alrededor, buscando un animal muerto cerca del porche. No había nada. El olor era instantáneo y fugaz. Duraba solo los segundos que la puerta estaba abierta y luego desaparecía tan rápido como había llegado, reemplazado por el aire limpio de la noche. Empecé a asociar ese olor con su presencia. Aunque yo no pudiera verlo, ahora podía olerlo. Era su tarjeta de visita, la prueba sensorial de que, viera o no viera, había algo en mi puerta, y olía a enfermedad.
Olía a muerte. Mi despensa se estaba vaciando. El pánico real, el pánico de la supervivencia básica, comenzó a asentarse. Logré hacer un pedido en una aplicación nueva, una que nunca había usado, esperando que mi dirección no estuviera aún en su lista negra. Pedí comida enlatada, pasta, agua, lo suficiente para semanas. Vi el icono del coche en el mapa de la aplicación. Hassan está en camino. Me pegué a la ventana de la sala, que daba al camino de entrada. Esperé. 10 minutos después, vi sus faros. El coche se detuvo al final del camino, justo al lado de la reja donde Miguel había dejado mi comida. El icono del coche en mi teléfono se quedó quieto. Hassan está llegando, decía, pero no llegaba. Estaba parado allí. Pasó 1 minuto, 2 minutos. El motor del coche seguía encendido, sus luces cortando la oscuridad. Encendí y apagué la luz del porche para que viera que estaba en casa. El coche no se movió. 5 minutos. El icono seguía allí. Entonces, vi las luces de freno encenderse. El coche puso la marcha atrás, dio una vuelta torpe en el estrecho camino y se alejó a toda velocidad. Mi teléfono vibró. Su pedido ha sido cancelado. Desesperado, llamé al restaurante. Me contestó un gerente furioso. ¿Qué diablos pasa en su casa, señor?, me gritó. ¿Qué? No. ¿Qué pasó? Su repartidor se fue. Por supuesto que se fue, dijo el gerente. Me llamó por radio, aterrorizado. Dijo que cuando se detuvo en su camino, vio un animal salvaje en su porche. Dijo que era, no sé, ¿un lince? ¿Un puma? Dijo que era enorme, negro, y que le estaba gruñendo desde la puerta. No voy a arriesgar a mi personal por su culpa. No vuelva a llamar. Colgó. Un lince, un puma. Había escalado. Ya no era un gato flaco. Ahora era grande, y era amenazante. Me alejé de la ventana, sintiendo que las paredes de la casa se cerraban a mi alrededor. Estaba desesperado por encontrar una prueba, ya no para los demás, sino para mí. Necesitaba demostrarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. Si la cosa era lo suficientemente grande como para parecer un lince, tenía que aparecer en cámara. Mi cámara de timbre estaba a la altura de los ojos. Tal vez es demasiado alta. Pensé en un rapto de lógica irracional. Tal vez se mueve por debajo del ángulo. Busqué en mis cajas de mudanza y encontré mi vieja GoPro. La cargué, la puse en modo de grabación continua y la aseguré con cinta adhesiva a un ladrillo en el porche, justo al lado de la puerta, a nivel del suelo. Ahora tenía 2 ángulos, el timbre, alto, y la GoPro, bajo. Esa noche, fingí un pedido de farmacia. Solo pedí una caja de aspirinas. No podía arriesgarme a perder más comida. El repartidor llegó. Era un hombre mayor que caminaba con dificultad. Lo vi en ambas cámaras. Se acercó a la puerta. Yo abrí. «Buenas noches», dije, mi voz temblando. El hombre se congeló. Miró fijamente el espacio entre mis pies y la puerta. Su rostro perdió todo color. No gritó. Solo abrió los ojos de par en par, con un horror silencioso. Dejó caer la pequeña bolsa de papel. Dio media vuelta y se alejó cojeando lo más rápido que pudo, sin decir una sola palabra. Cerré la puerta de un golpe. Corrí a mi ordenador y conecté la GoPro. Sincronicé las grabaciones. Timbre. Alto. El hombre se acerca. Me ve. Mira hacia abajo. Se aterroriza. Se va. El suelo. Vacío. GoPro. Bajo. Una vista perfecta de los zapatos del hombre. De mis pies. Del umbral. El hombre se acerca. Mira directamente a la lente de la GoPro. Se aterroriza. Deja caer la bolsa. Se va. No había nada. Nada. Ni un pelo. Ni una sombra. Ni un fallo técnico. Las 2 cámaras mostraban una escena perfectamente normal, interrumpida por un hombre que reaccionaba con puro terror a algo que no estaba allí. Me senté en el suelo de mi oficina con la cabeza entre las manos. La prueba era irrefutable. Yo estaba cuerdo. El mundo no. Tenía que haber una explicación. Tenía que estar relacionada con la casa. La casa era el nexo. Pasé las siguientes 48 horas sin dormir, alimentándome de los restos de pasta que quedaban en mi despensa. No investigaba mi código. Investigaba la dirección, registros públicos, archivos del periódico local, historial de propiedad. La casa había pertenecido durante 30 años a una sola persona, Elara Vance. Elara Vance. Una mujer que murió a los 82 años. Seguí tirando del hilo. Encontré un artículo breve,
de un pequeño periódico local, de hacía un año. El titular era «Anciana encontrada muerta en su domicilio». El artículo era corto, pero los detalles me provocaron náuseas. Los vecinos habían llamado a la policía por el olor. La encontraron en su sillón, frente a un televisor apagado. Había estado muerta durante semanas. La causa de la muerte fue catalogada oficialmente como autonegligencia y desnutrición, pero fue el último párrafo el que me detuvo. La señora Vance era conocida en el vecindario por su estilo de vida solitario y su colección de animales. Las autoridades de control de animales que acudieron a la escena informaron que la mayoría de sus mascotas habían fallecido de hambre junto a ella. Solo un animal fue encontrado con vida, un gato negro, que fue descrito como extremadamente agresivo y tuvo que ser sacrificado en el lugar. Un gato negro. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Ella murió de hambre, sola. La palabra desnutrición resonaba en mi cabeza. ¿Por qué moriría de hambre alguien en su propia casa? Busqué más. Elara Vance, gato negro. Encontré un foro local, un blog de un supuesto trabajador social de la zona. Había una publicación anónima, pero la fecha y los detalles coincidían perfectamente con el caso de Elara. Era un lamento, una confesión de frustración profesional. La publicación describía el caso de Ebeb. Decía que la mujer dependía completamente de los servicios sociales y de entregas a domicilio, comidas sobre ruedas, asistentes de salud a domicilio, entregas de farmacia, y uno por uno todos esos servicios dejaron de ir. Leí la pantalla, mis ojos moviéndose frenéticamente. Los conductores de comidas sobre ruedas empezaron a negarse a entregar en la dirección. Informaron que la paciente tenía un animal agresivo que los atacaba en el porche. Dejaban la comida al final del camino, pero ella era demasiado frágil para ir a buscarla. Los asistentes de salud se negaron a entrar. Una enfermera informó que el gato negro la había mordido y arañado gravemente. La agencia la puso en lista negra por condiciones de trabajo inseguras. La farmacia dejó de enviar sus medicamentos por la misma razón. Animal peligroso en la propiedad. El trabajador social escribió que intentaron intervenir, pero la señora Vance negaba que su gato fuera agresivo. Decía que Mephisto, así se llamaba, solo la estaba protegiendo de los extraños. La protegió hasta la muerte, la aisló del mundo exterior, ahuyentando a todos los que intentaban ayudarla, hasta que murió de hambre, sola en su sillón, y ahora estaba en su casa, dependiendo de los mismos servicios de entrega, y la historia estaba repitiéndose. El gato no era un fantasma, era una maldición, una entidad guardiana que imponía la misma soledad que había matado a su dueña. El conocimiento no me dio poder, me dio terror. La teoría se convirtió en práctica al día siguiente. Intenté pedir comida. Abrí la aplicación principal. Mi dirección estaba sombreada en rojo. Esta dirección está actualmente fuera de nuestra área de servicio. Probé con otra aplicación. Error. No podemos procesar pedidos para esta ubicación. La aplicación del supermercado. Lo sentimos. No hay repartidores disponibles para su zona. Era mentira. Podía poner la dirección de un vecino a medio kilómetro y funcionaba perfectamente. Mi casa, mi dirección específica, había sido puesta en una lista negra digital. La maldición de Elara Vance ahora operaba a través de algoritmos y GPS. El aislamiento era completo. Me di cuenta de que tenía que irme. No era una opción. Tenía que empacar e irme. Pero el pánico me paralizaba. Y mi coche no había arrancado en semanas. ¿Y si no funcionaba? Y la idea de abrir la puerta principal, de cruzar el umbral donde sabía que esa cosa estaba esperando, me llenaba de un pavor tan profundo que era físico. Me sentía pegado al suelo. Pasaron 2 días. Me quedaba media bolsa de arroz y un poco de café. El hambre era una sensación fría y constante. Tenía que intentarlo una última vez. Creé una cuenta nueva en una aplicación, usando un correo electrónico diferente y un número de teléfono virtual. Pagué por adelantado con una tarjeta de crédito. Funcionó. Un repartidor, Alex, aceptó el pedido. Era de una hamburguesería. Mi plan era simple. No abriría la puerta. Lo esperaría en la ventana de la sala y le gritaría que dejara la comida y se fuera. Vi su coche llegar. Era un chico joven. Se bajó, con la bolsa de papel en la mano, y caminó hacia la puerta, mirando su teléfono. Corrí a la ventana. «¡Oye!», grité,
Mi voz sonaba ronca. Ahí, déjalo en el suelo y vete, quédate con la propina. El chico me miró, confundido. Levantó una ceja. Por favor, grité. Solo déjalo. Él se encogió de hombros, pero se acercó a la puerta. Y entonces, se congeló. Se quedó quieto, a 1 metro del umbral. Su rostro pasó de la confusión al asombro, y del asombro al más puro horror. Dejó caer la bolsa de comida. Estaba mirando fijamente la puerta. Mi puerta, amigo, susurró, tan bajo que apenas pude oírlo a través del cristal. ¿Qué? Vete, le rogué. Él levantó un dedo tembloroso y señaló la puerta. Su voz se quebró. Amigo, ¿qué le pasa a tu puerta? Tu gato está arañando la puerta, pero la está arañando desde adentro. Retrocedí de la ventana como si me hubieran golpeado. Me volví y miré la puerta principal. Estaba quieta, silenciosa. El repartidor soltó un grito, se dio la vuelta y corrió a su coche dejando la comida y se fue. Desde adentro, estaba arañando desde adentro. Ya no estaba en el porche, estaba conmigo, estaba en la casa. Corrí al dormitorio, en el lado opuesto de la casa, y cerré la puerta con llave. Empujé mi cómoda pesada contra ella. Me senté en la cama temblando tan violentamente que me castañeteaban los dientes. La casa estaba muerta, silenciosa. No había viento, no había crujidos, solo el zumbido eléctrico de mi portátil. Pasaron horas. El sol se puso. La habitación se sumió en la oscuridad, salvo por el brillo de mi pantalla. Mi respiración era el único sonido. Y entonces, lo oí. No lo oí con mis oídos. Lo sentí. Un arañazo. Scratch, scratch, scratch. No era el sonido de un animal grande. No era madera astillándose. Era un sonido seco, fino, como agujas de coser arrastrándose por la madera. Scratch, scratch. Y no venía de la puerta principal, al otro lado de la casa. Venía de la puerta de mi dormitorio, justo detrás de la cómoda. La cosa sabía dónde estaba. Había cruzado la casa sin hacer ruido y ahora estaba al otro lado de la puerta, a escasos metros de mí. Scratch, scratch, scratch. Quería gritar, pero mi garganta se había cerrado. Me tapé la boca con las manos ahogando un sollozo. El sonido continuó, rítmico, paciente, durante horas. En algún momento de la madrugada, agotado por el terror, debo haberme quedado dormido. Desperté de golpe. No supe por qué. La habitación estaba en un silencio absoluto. El arañazo se había detenido. Miré el reloj de mi portátil. 3:33 a.m. El aire estaba helado. Podía ver mi propio aliento. Me senté en la cama, inmóvil, escuchando. Nada. Quizás se había ido. Quizás se había rendido. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad casi total. Podía distinguir la silueta de la cómoda contra la puerta, la ventana, el armario en la esquina opuesta. Y fue entonces cuando los vi, en el rincón más oscuro de la habitación, donde la pared se encuentra con el techo. Arriba, 2 pequeños puntos de luz. Al principio pensé que eran indicadores LED de algún aparato que había olvidado, pero eran del color equivocado. Eran de un amarillo pálido, enfermizo, y estaban demasiado juntos. Observé sin respirar, y parpadearon, lenta, perezosamente, al unísono. No eran LEDs, eran ojos. Estaban en el techo, en la esquina, viéndome. No se movieron, no hicieron ruido, solo observaban. La entidad ya no estaba arañando la puerta para entrar, estaba dentro. Había estado dentro todo el tiempo. El arañazo en la puerta no era para entrar a la habitación, era para asegurarse de que yo no pudiera salir. Estoy escribiendo esto en mi portátil. La batería está al 14%. La conexión Wi-Fi se corta constantemente. Han pasado 2 días desde que vi los ojos. No he salido de esta habitación. La cómoda sigue contra la puerta. No tengo comida. Bebí la última agua del grifo del baño anoche. Los ojos desaparecieron cuando salió el sol esa mañana. Simplemente se apagaron. Pero la sensación de frío nunca abandonó la habitación. No he dormido. Solo miro la esquina. Hace unas horas, el arañazo cesó definitivamente. Durante mucho tiempo hubo silencio. Recé a un Dios en el que no creo. Recé para que se hubiera ido, para que la maldición se hubiera roto, para que el hambre lo hubiera ahuyentado. Y entonces, empezó un nuevo sonido. Es bajo,
tan bajo que al principio pensé que era un motor o la nevera en la cocina, una vibración que siento más en mis pies, a través del suelo, que con mis oídos, un zumbido rítmico, profundo, gutural, un ronroneo, un ronroneo satisfecho, profundo. No viene de la puerta, no viene de la esquina del techo, viene de debajo de la cama, está directamente debajo de mí. El olor ha vuelto, con toda su fuerza, pelo mojado, amoníaco y sangre vieja. El olor es tan fuerte en la habitación que me lloran los ojos. No se mueve, solo ronronea, y espera a que me duerma, o a que el hambre me obligue a moverme, o a que la batería de este portátil se acabe. Está esperando. Epílogo. El archivo inmóvil. Mi nombre es Clara Rivas. Compré esta casa hace 8 meses. Fue una de esas oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad. Una ejecución hipotecaria del banco. La propiedad había estado vacía durante más de un año. El agente inmobiliario, un hombre con una sonrisa sudorosa y ojos que evitaban los míos, me la mostró en un día soleado de invierno. La estructura es sólida como una roca, dijo, golpeando una pared del salón. Necesita un poco de cariño. Eso es todo. Una mano de pintura, quizás. ¿Por qué tan barata?, pregunté, notando el silencio antinatural del lugar. Estaba aislada, al final de un largo camino de grava, rodeada de pinos altos que parecían beberse la luz del sol. El agente se encogió de hombros. El propietario anterior, digamos que dejó la propiedad abruptamente. El banco solo quiere deshacerse de ella. Se vende tal como está. Tal como está, era un eufemismo. La casa no estaba sucia. Estaba estancada. Había una sensación de tiempo detenido, de aire viciado que ni siquiera las ventanas abiertas podían curar. Pero yo, al igual que el hombre que vivió aquí antes que yo, aunque no lo sabía en ese momento, trabajo desde casa. Soy diseñadora gráfica. Anhelaba el aislamiento. Vi los árboles altos y el silencio no como una amenaza, sino como un santuario. Cometí el error de comprarla. La mayor parte de la casa estaba vacía, limpiada por el banco, excepto una habitación, el dormitorio principal del segundo piso. La policía había roto la cerradura. La puerta colgaba torpemente de una bisagra. La jamba estaba destrozada. Dentro, el aire era espeso, pesado, y el olor, incluso después de que un equipo de limpieza industrial pasara 3 días fregando los suelos de madera, incluso después de arrancar la alfombra y pintar las paredes, el olor persistía. Es un olor que no puedo describir del todo. Es metálico, como monedas viejas. Es agrio, como amoníaco. Y es orgánico, como pelo mojado y sucio. En el centro de la habitación, la policía había dejado la silueta de su investigación. Una cinta adhesiva en el suelo marcaba dónde se había encontrado. Bueno, a él. Y contra la puerta, había marcas profundas en la madera, como si alguien hubiera intentado atrancarla, o como si algo hubiera intentado entrar. En el escritorio, frente a la ventana, había un ordenador portátil. El banco me dijo que todos los bienes personales restantes eran míos. El portátil estaba en la caja de pruebas de la policía, etiquetado y devuelto. Estaba muerto, por supuesto. La batería agotada. Lo conecté, más por curiosidad que por otra cosa. No tenía contraseña. Solo había un archivo en el escritorio. Se llamaba Testamento TXT. Lo leí entero, sentado en esa misma habitación, mientras el sol se ponía y las sombras de los pinos se alargaban como dedos. Leí la historia de los repartidores. Leí sobre la confusión, luego el miedo. Leí sobre la cámara del timbre, sobre el Ara Vance, sobre la lista negra digital. Leí sobre el arañazo en el interior de la puerta. Leí sobre los ojos en el techo, y leí la última entrada, sobre el ronroneo, debajo de la cama. Cuando terminé, estaba temblando. Mi primera reacción fue el horror. Mi segunda fue buscar una explicación racional. La policía debía tener una. Salí de esa habitación, cerré la puerta y no volví a entrar esa noche. A la mañana siguiente, conduje hasta la comisaría del condado. El informe oficial era grueso. Caso 0944B, muerte sin supervisión. El nombre del ocupante anterior era Daniel Arévalo. Tenía 34 años. Trabajaba como programador. No tenía familia cercana. El informe del forense fue claro.
muerte por inanición y deshidratación severa. Había estado muerto entre 4 y 5 semanas antes de que lo encontraran. Lo encontraron porque su proveedor de servicios de Internet, irónicamente, notificó a las autoridades sobre una cuenta activa sin absolutamente ningún tráfico de datos durante 30 días, lo cual era anómalo para un cliente de tan alto uso. El informe policial detallaba la escena: el dormitorio principal, en el segundo piso, la puerta atrancada desde adentro por una cómoda pesada. No había signos de entrada forzada en ninguna parte de la casa. Las ventanas estaban cerradas. Había arañazos, cientos de ellos, en el interior de la puerta del dormitorio. El análisis forense fue concluyente. Las marcas coincidían perfectamente con las uñas de Daniel. Sus uñas estaban desgastadas hasta la carne. La conclusión oficial fue trágica y sencilla. Daniel Arévalo sufría de psicosis aguda, probablemente inducida por el aislamiento social extremo. Habían encontrado su historial de búsqueda. Había investigado a Elara Vance. La teoría del detective era que Daniel, ya en un estado mental frágil, descubrió la historia de la dueña anterior y desarrolló una forma de folie à deux retrospectiva, una psicosis compartida con una persona muerta. Se convenció de que la maldición de Elara era suya. El informe decía: el sujeto replicó las circunstancias de la muerte de Vance creyendo que una entidad felina, posiblemente una alucinación basada en el gato Mefisto de Vance, lo estaba aislando. Se atrincheró en el dormitorio por miedo, y en su estado delirante, fue incapaz de salvarse a sí mismo. Los arañazos en la puerta no eran de algo que intentaba entrar, sino del propio señor Arévalo, demasiado débil y aterrorizado para mover la cómoda que él mismo había puesto. El testamento, XT, fue descartado como el diario de un descenso a la locura. El olor se atribuyó a la descomposición avanzada. Me sentí aliviada. Era horrible, sí, una tragedia humana, pero era humana, no era paranormal. No había ningún gato fantasma, solo un hombre enfermo que se asustó hasta morir. Regresé a la casa sintiéndome más segura. Renové el dormitorio. Lo convertí en mi estudio. Puse mi escritorio de diseño donde había estado el suyo. Puse salvia. Pinté las paredes de un amarillo brillante. La vida continuó. Durante los primeros 6 meses, todo fue normal. Pedía comida a domicilio constantemente, tal como él. Comida tailandesa, pizzas, el supermercado. Era mi pequeña prueba privada. Cada vez que un repartidor llegaba, yo contenía el aliento. ¿Todo bien?, preguntaba yo. Sí, señora. Aquí tiene su pedido. No. ¿Vio nada en el porche? ¿Un animal? ¿Un animal? No, señora. Solo unos ciervos en el camino. Cada entrega normal era un clavo más en el ataúd de la historia de Daniel. Era solo una historia de fantasmas. El olor en el estudio desapareció. O eso creí. Simplemente me acostumbré a él. El cambio comenzó hace 2 meses. Sutilmente, empecé a tener problemas con mi cámara de timbre, la que Daniel había mencionado. Empezó a enviar notificaciones de movimiento detectado en mitad de la noche. 3:15 am, 3:17 am, 3:20 am. Revisaba las grabaciones. Siempre lo mismo. El porche vacío, bañado por la luz azul de la luna. No había viento, no había mapaches, nada. Pero la aplicación insistía. Movimiento detectado. Una noche, estaba trabajando hasta tarde en un proyecto. Eran las 2 de la mañana. Me había quedado sin café. Hice un pedido a una aplicación de entrega 24 horas, una bolsa de café y unas galletas. El repartidor, un chico joven, llegó media hora después. Vi su moto subir por el camino. Abrí la puerta. Gracias, dije, tomando la bolsa. El chico me miró. ¿Es usted nueva aquí? Vivo aquí desde hace unos 8 meses, respondí. Él asintió lentamente, sus ojos escaneando el porche. Es que hace tiempo que no venía nadie por aquí, ni yo ni ninguno de los otros chicos. Ah, ¿sí? ¿Por qué?, pregunté, mi corazón de repente un poco más pesado. El tipo de antes, dijo, bajando la voz. El programador. Daba escalofríos. Siempre hacía preguntas raras. ¿Preguntas raras? Sí, como, no sé, raras. Y luego su gato. Sentí que el suelo se ablandaba bajo mis pies. ¿Su gato? Sí, un bicho negro, feísimo. Parecía enfermo. Siempre estaba aquí mismo, dijo, señalando el lugar exacto junto a la puerta donde la cámara de Daniel no podía ver.
siempre siseando. La última vez que vine, juraría que intentó arañarme. Le dije a la compañía que no volvería, pero la policía dijo que él no tenía gato, susurré. El chico se rió, una risa nerviosa. Pues la policía no sabe nada. Yo sé lo que vi. Era tan real como usted. Bueno, buenas noches. Se fue. Cerré la puerta. Me apoyé en ella. La explicación racional, el pilar sobre el que había construido mi seguridad, se acababa de hacer añicos. El repartidor lo vio. Lo vio antes de que Daniel muriera. No era una alucinación. Esa noche no pude dormir. Fui al estudio, al antiguo dormitorio. El olor había vuelto, más fuerte que nunca. Amoníaco, sangre vieja. Me senté en mi escritorio. El portátil de Daniel estaba en un estante. Lo tomé. Lo abrí. Estaba encendido. La batería había estado muerta durante un año. No estaba enchufado, pero estaba encendido. Y en la pantalla, el archivo, testamento TXT, estaba abierto. El cursor parpadeaba al final de la última frase. Debajo de mi cama. Grité y dejé caer el portátil. Se estrelló contra el suelo y la pantalla se apagó. El terror es una cosa curiosa. No es constante. Viene en oleadas. Durante las siguientes semanas, intenté racionalizarlo. La batería podría haber retenido una carga residual. El repartidor estaba exagerando, confundido por la historia que seguramente había oído después. Pero dejé de usar el estudio. Volví a bajar mi oficina al salón. Cerré la puerta del dormitorio y puse una toalla bajo ella para bloquear el olor. Dejé de pedir comida a domicilio durante un tiempo. Pero el aislamiento te desgasta. El camino a la ciudad es largo. Conducir de noche me ponía nerviosa. Empecé a sentirme observada por los árboles. Era más fácil, mucho más fácil. Simplemente pulsar un botón. Solo esta vez, me dije, hace una semana. Pedí comida china. Esperé en el salón, con todas las luces encendidas. Vi el coche del repartidor en mi cámara de timbre. El repartidor salió. Caminó hacia la puerta. Y entonces se detuvo. Se quedó quieto en el porche. Miró a su alrededor. Lo vi inclinarse. «Oh», dijo su voz, captada por el micrófono del timbre. «Pobre cosita. ¿Tienes hambre?» Mi sangre se convirtió en hielo. «¿Dónde está tu dueño?», dijo el repartidor. «Qué flaco estás». Vi su mano extenderse hacia el aire vacío junto a la puerta. Vi su mano hacer el movimiento de acariciar algo. «Qué raro», murmuró. «Estás helado». El repartidor se enderezó, tocó el timbre. Corrí a la puerta, pero no la abrí. «Déjalo ahí», grité a través de la madera. «Solo déjalo». Oí al repartidor suspirar. «Claro, lo que sea». Oí sus pasos alejarse. Esperé 10 minutos. Abrí la puerta. La comida estaba allí, y junto a ella, en el porche de madera, había un pequeño charco de agua sucia y oscura mezclada con... No eran hojas. Eran matas de pelo negro y áspero. Ya no estoy racionalizando nada. Estoy atrapada. Traté de poner la casa en venta la semana pasada. El agente inmobiliario vino. «Señora Rivas», dijo, de pie en el porche, «no puedo poner esto en el mercado». «¿Por qué? ¿Es el olor?» «Es su mascota. La ley del condado exige que todos los animales agresivos sean declarados. ¿Y el que usted tiene?» «No tengo ninguna mascota», grité. Él me miró con lástima. «Señora, está ahí mismo. Y no parece. Bien, está siseando. Tengo que informar de esto». Se fue, y no ha devuelto mis llamadas. La historia se repite. Es un ciclo. Es una trampa. El Ara. Daniel. Y ahora yo. La casa nos elige. O la cosa en la casa nos elige. Nos aísla. Nos marca. Corta nuestras conexiones con el mundo exterior, uno por uno. El repartidor. El agente inmobiliario. ¿Quién será el próximo? ¿El cartero? ¿El técnico de internet? Estoy escribiendo esto en mi propio portátil. En el salón. Ya no subo al segundo piso. He atrancado la puerta de la escalera. Pero el olor ya no está solo arriba. Está bajando. Y los sonidos han cambiado. Durante la última semana dejé de recibir notificaciones de movimiento detectado en el porche. Se detuvieron. Ahora recibo notificaciones de movimiento detectado desde mi cámara de seguridad interior, la que puse en el salón, a las 3:15 am. A las 3:17 am. Reviso las grabaciones. El salón está vacío.
Mi cámara apunta al sofá y a la puerta atrancada de la escalera, pero la notificación insiste. Movimiento detectado. Anoche, algo cambió. Me desperté en el sofá a las 3:33 am. El aire estaba helado. Podía ver mi vaho. Miré la puerta de la escalera. Bajo la toalla que había puesto, vi algo. 2 pequeños puntos de luz, amarillos. Estaban al otro lado de la puerta, en la oscuridad de la escalera, mirándome a través del hueco. No se movieron, solo brillaron. Luego oí el arañazo. Scratch, scratch, scratch. En mi lado de la puerta. Scratch, scratch. No, no estaba en mi lado. Estaba dentro, en las paredes. Hace una hora, algo más sucedió. Mi teléfono sonó. Una notificación de la aplicación de reparto. Tu pedido de El Aras Mills está en camino. Yo no pedí nada. No existe un restaurante llamado El Aras Mills. Corrí a la ventana. Un coche sin luces subía por el camino de grava. No era un coche de un restaurante. Era una vieja furgoneta de comida sobre ruedas, Meals on Wheels, oxidada y abollada. Se detuvo. Nadie bajó. Esperé, temblando. El coche estuvo allí, con el motor apagado, durante 10 minutos. Entonces, la puerta del pasajero se abrió. Nadie salió, pero algo bajó del coche. No pude verlo en la oscuridad. Era solo una mancha de negrura más profunda. Se movió por el césped. No caminaba como un gato. Se arrastraba bajo y rápido. Se movió hacia la casa. Lo oí en el porche. Scratch, scratch. No, no estaba arañando. Estaba comiendo. Corrí a la puerta principal y miré por la mirilla. En el porche había una caja de cartón, como las que usan para las comidas de los ancianos. Estaba rota, y junto a ella, agachado, estaba la cosa. No era un gato. Era demasiado grande. Las proporciones estaban mal. Las patas eran demasiado largas, el cuerpo demasiado flaco, la cabeza demasiado pequeña. Era negro, un negro que absorbía la luz. Estaba cubierto de pelo mojado y apelmazado. Estaba devorando el contenido de la caja. No pude ver qué era. Solo vi el movimiento desgarrador de su cabeza. Dejó de comer. Lentamente se giró. Levantó la cabeza hacia la mirilla. No tenía ojos. Solo tenía 2 cuencas vacías, profundas. Pero dentro de esas cuencas, en lo profundo de la oscuridad, brillaban 2 puntos amarillos. Y entonces, olí. El olor venía de debajo de mi propia puerta. Amoníaco. Sangre. La cosa del porche no era real. Era un reflejo. Era una advertencia. El verdadero terror estaba aquí. Lo oí. Un sonido bajo, vibrante. Rrrr. Venía de la cocina. La criatura me ha estado observando desde el porche, mientras la verdadera amenaza se instalaba en mi casa. El ronroneo se detiene. Oigo pasos, ligeros, húmedos. Viene hacia el salón. Se ha acabado el tiempo. No voy a subir al dormitorio. No voy a morir de hambre. Voy a abrir la puerta principal. Voy a correr. Si no termino este archivo, es porque no lo logré. Si lo encuentras, si tú encuentras esto, quema la casa. Quémala hasta los cimientos. No es un gato, es la soledad, es el hambre, y está esperando. El ronroneo ha vuelto. Está justo fuera de la puerta del salón. Dios mío, está ronroneando.